Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase número 8. Voy a compartir la presentación. Primero, vamos entonces a examinar lo que sucedió la clase pasada. Ya, me gustaría que alguien me diga si se ve la presentación o no, por favor. Sí, se ve, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, la clase pasada entonces eh, comenzamos a hablar sobre los riesgos para la democracia, ¿ya? Y hablamos un tema bien puntual que fue la desafección política. Dijimos que como concepto la desafección es el desinterés creciente por la política. Y esto sucede por diferentes cosas, ¿ya? Dijimos la abstención electoral, ¿ya? Que desde el 2009 hay un descenso porque se transforma en el voto voluntario. Dijimos también por causas como la insatisfacción con la democracia. Mostramos ahí que un 49% declara de los chilenos sentirse muy insatisfechos con la democracia. Y también la desconfianza hacia instituciones, tanto públicas como privadas. De aquello hicimos una guía en clase, formulamos preguntas en clase para ser aplicadas, ¿ya? De las respuestas que ustedes me enviaron, acá yo las tabulé, ¿ya? Y las transformé en porcentaje. Entonces la primera decía, ¿usted asiste a votaciones populares? El 100% de las respuestas de los encuestados dijeron que no asiste. Los motivos, acá lo grafiqué. El 33% dijo que no le llama la atención, ¿ya? El otro 33% dice que soy menor de edad. Y el último 33% dice que no cree en el gobierno y en los políticos. Si se van dando cuenta entonces, ya vamos notando los motivos, la relación que tiene con la desafección política. Es increíble ahí cómo ya empieza a revelar. La número 2 dice, ¿considera usted a Chile como un país democrático? El 100% dijo que sí. ¿Ya? Los motivos, el 33% dice que es un país participativo. Bien. Y en cambio el 66,6% de los encuestados dijeron que sí porque existen votaciones populares. Bien. Entonces esa es la percepción de la democracia que tienen acá, que predomina esta opción que son las votaciones populares. La número 3 dice, ¿usted confía en las instituciones públicas? El 100% de los encuestados dijeron que no, ¿ya? Y dice entonces los motivos, ¿por qué no? El 33% dice que la gente es hipócrita, ¿ya? Y el 66% dice que la política es corrupta, ¿ya? Y esto me interesa porque aparte de revelar la desafección política, un motivo, nos va también a interiorizar en el tema de hoy. Y la pregunta número 4 de la encuesta era, ¿usted confía en las instituciones privadas? Acá hay diferencia. El 66% dice que no y un 33% dice que sí. Los motivos. Ese 33% dice que los privados realizan un mejor servicio, ¿ya? Comparándolo con el servicio público. Y el 66% dice que la gente es hipócrita, ¿ya? Entonces ahí se relacionan mucho ese porcentaje de encuestados donde dice que no cree en las instituciones públicas y privadas por motivos de corrupción y de personas hipócritas. Finalmente tenían que hacer entonces conclusiones respecto a la respuesta. Yo coloqué algunas, ¿ya? Una de ellas dice, las personas son las responsables de hacer un cambio. Hasta ahora todo sigue igual.
¿ya? Otra conclusión, o frase de las conclusiones, ¿ya? Dice, es un conjunto de situaciones de vicio que llevan a un futuro quiebre en nuestra democracia. Bien. Y finalmente, que es como la conclusión más fuerte que encontré, dice, la desafección política es una amenaza real para nuestra democracia, ya que el desinterés de las personas les dará la oportunidad a políticos corruptos de estar en el poder. Me pareció genial esa reflexión de un estudiante, ¿ya? Porque nos va a conectar con la clase de hoy. También agradecer a quienes enviaron su respuesta de esta encuesta, que fueron muy poquitos, ¿ya? Pero si se dan cuenta, aunque sean poquitos, se puede trabajar, ¿ya? Se puede hacer, de hecho estos resultados son, yo los tabulé nada más, este es su trabajo en el fondo, un pequeño trabajo de investigación. Habiendo dicho eso, la clase número 8, la clase de hoy, vamos a seguir hablando sobre los riesgos para la democracia en Chile, pero nos vamos a centrar en la corrupción política. Bien, ahí ven una imagen de fondo entonces que alude a lo que es parte, ¿ya? O simbolismo de la corrupción política, ¿ya? Que en el fondo puede ser una imagen ahí de amistad, de un trato, ¿ya? Pasando un dinero por debajo de la mesa, como se puede decir. Nuestro objetivo entonces es conocer el fenómeno de la corrupción política en nuestro país y su implicancia en la democracia chilena. Bien, ¿alguien de los presentes tiene alguna idea de qué es la corrupción política? ¿Alguna aproximación, por favor, si alguien la quiere comentar? ¿O por qué puede ocurrir? Bien, vamos a empezar entonces con el concepto de corrupción política. Según la RAE, la Real Academia de Lengua Española, ya en el 2019 propone que, en cuanto a corrupción política, en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. En el fondo está haciendo, subrayando, digamos, lo que es los cargos públicos, ¿ya? Entonces la corrupción política está ahí haciendo hincapié a los cargos públicos, a la utilización ya de funciones o medios para el provecho personal. El profesor Claudio Garcés, profesor chileno, en el 2002, dentro de un estudio, ya propone entonces que la corrupción política ocurre cuando los funcionarios públicos y los representantes electos por la ciudadanía, ya, desatienden el bien común y utilizan su poder e influencia para promover beneficios particulares, beneficios propios. Yo ahí coloqué bien común, ¿ya? Lo coloqué así en mayúscula y con acá para que observemos que el bien común es el objetivo del Estado, ¿ya? El Estado lo hacemos todos. Y esto está declarado en la Constitución de Chile, en el primer capítulo, donde dice que el Estado de Chile ya tiene como objetivo principal velar por el bien común, es decir, por el bien de todos y todas. Acá hay otra cita, y me pareció interesante de colocarlo, de Paulo Coelho, ¿ya? En el 2018, dentro de una entrevista, este escritor brasilero, en cuanto a corrupción política, dice: cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya. Creo que es una frase bien potente para dar inicio entonces, o ya dar desarrollo a nuestra clase de hoy en cuanto a corrupción política. El nivel de corrupción política en Brasil, que observa este escritor, ya es bastante
amplio dentro de la región de Latinoamérica. Entonces vamos a encontrar 4 tipos ya de corrupción política en Chile. El primero se llama peculado, o más conocido como malversación de fondos, donde los funcionarios públicos se apropian o hacen mal uso de los fondos estatales, ¿ya? Fondos estatales que son de todos y todas, que están a su disposición. Un ejemplo entonces sería que un funcionario utilizara dinero estatal para costear una fiesta personal. Entonces acá ven en el dibujo, como dice, cada peso público desviado, ¿ya? Es decir, utilizado para asuntos personales, ¿ya? Empobrece más a Chile. Una imagen ahí bien simbólica. Vamos a colocar este ejemplo de malversación de fondos con un caso real para Chile, ¿ya? Y aquí no hay que tener miedo al hecho de colocar casos reales, porque son casos que todo Chile conoce, que salieron a la luz. Por ejemplo, el caso del ex general del Ejército de Chile, Juan Miguel Fuentealba, ¿ya? Dentro del 2010-2014 se descubre que tenía en su poder dinero que superaba ampliamente sus ingresos respecto a su cargo, ¿ya? Comenzaron a investigarlo de por qué tenía mayor dinero concentrado de lo que respecto a su cargo, ¿ya? Y se dieron cuenta que este dinero provenía de gastos reservados del ejército, ¿ya? Que es un dinero que se supone que puede ser gastado de manera, entre comillas, reservada para el ejército, para asuntos logísticos. Pero este señor lo que hizo, este ex general, fue costearse viajes personales, ¿ya? Adquirir autos de lujos y propiedades. Lamentablemente, y digo lamentablemente por un tema de justicia chilena, el caso sigue abierto a investigaciones, ¿ya? Y el ex general hasta ahora no ha recibido sanción alguna, para que den cuenta de cómo funciona al menos la corrupción política. En este caso, obviamente, política se refiere también a cargos públicos, donde entonces él es acusado, este ex general, de malversación de fondos. ¿Alguien conoce algún otro caso en Chile o en la región, en la comuna, de malversación de fondos? Si quiere comentar, por favor. Bien, vamos a dar paso al segundo tipo de corrupción en Chile. Se llama tráfico de influencias. Sucede cuando un funcionario público utiliza su poder y cargo para obtener favores para sí mismo, ¿ya? O cercanos. Un ejemplo sería, si un político desea, por ejemplo, contratar una empresa para construir un estadio para su comuna, ¿ya? El político no puede contratar a una empresa que sea de algún familiar directo de este político, de esta persona, ¿ya? Porque ahí eh, sería culpado de tráfico de influencias, ¿ya? Entonces, vamos a verlo con un caso real. El caso de Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta de Michelle Bachelet. Desde su cargo entonces en el poder, en el gobierno, Sebastián Dávalos se adjudicó un préstamo millonario por parte del empresario Andrónico Luxi. Ahí llama la atención y ven acá el dibujo donde se ilustra a Sebastián pidiendo el préstamo a Luxi, ¿ya? Un empresario multimillonario en nuestro país,
¿qué pasa? Que él solicita un préstamo multimillonario. Es decir, ¿dónde está aquí el tráfico de influencia? Donde Sebastián, por ser hijo de Michelle Bachelet, le dan un préstamo, ¿ya? Con ese monto. Y en su momento se cuestionó si algunos de los otros chilenos que no tienen esa influencia política nos darán un préstamo de ese alcance. Jamás. Lo segundo fue que Sebastián Dávalo, entonces, este préstamo lo utiliza para comprar unas tierras en Machalí, ¿ya? Tierras que eran de carácter rural, ¿ya? Y los transforma en tierras urbanas, aumentando la plusvalía, el valor, ¿ya? Y estas tierras son pasadas a la empresa Cabal Limitada, que es la empresa de su esposa. Entonces, la esposa de Dávalo, a fin de cuentas, paga una multa millonaria y queda en libertad. Y aparte de esto, los jueces dicen que no existen pruebas suficientes para culpar a Sebastián Dávalos. Es decir, este hombre queda en plena libertad, ¿ya? Siendo que cometió esta falta de tráfico de influencias, ¿ya? Donde él, obviamente, por ser hijo de Michelle Bachelet, tenía influencias para, que en esa actual era presidenta, tenía influencias para conseguir un préstamo millonario y además trabajaba para el gobierno y a su vez le pasa este capital a su esposa, ¿ya? Entonces, aparte de tráfico de influencias, también es culpado de nepotismo, que es nuestro tercer tema. ¿El nepotismo en qué consiste? En que funcionarios públicos, ¿ya?, asigna un puesto de trabajo a algún familiar directo o familiar de algún amigo o amiga, ¿ya? Entonces, como sinónimo de esto, tenemos en Chile el pituto. El nepotismo, entonces, es básicamente el pituto, para que lo entiendan así, ¿ya? Pituto, obviamente, es una palabra coloquial chilena, ¿ya? Y que ha favorecido a la clase media, básicamente. Ya, en muchos casos, estas personas elegidas bajo este parámetro de amiguismo, ¿ya?, o de familiar, no siempre son las personas aptas para ese cargo. Obviamente hay excepciones. Un ejemplo, si un alcalde coloca a trabajar en su municipalidad a personas que ayudaron en la campaña, ¿ya?, o también coloca a personas, a familiares, a trabajar en su municipalidad o amistades, caería entonces en un nepotismo, ¿ya? Y tendría que ser investigado, culpado y sancionado. ¿Ya? Acá la ilustración sale un señor, digamos, un político que dice, mi nuevo personal, mi hermano, mi tía, mi primo y mi abuelo. ¿Ya? Entonces quizás tal vez la imagen ahí hace referencia a lo que estamos hablando de nepotismo, de que tal vez no son personas preparadas para asumir esos cargos, sino que solamente por ser familiar. En la infografía que están observando, se observa un vínculo familiar y de amistades entre políticos en Chile, ¿ya? Cuando se han descubierto estos, solamente se han desvinculado, ¿ya? Es decir, se retiran, son retirados de su cargo, pero no han recibido sanción, siendo que por constitución deberían ser sancionados. Ejemplo, Andrés Chatwin, que alguna vez fue abogado y parlamentario de nuestra región, tiene 2 hijos, ¿bien? Donde uno de sus hijos, entonces, en el gobierno de Sebastián Piñera, ya trabaja para el gobierno de Sebastián Piñera, ya él es casado entonces con Magdalena Díaz, ya
jefa de gabinete, ¿ya? En un momento de Sebastián Piñera, ¿ya? Y ella tiene el vínculo entonces con Nicolás Monkeberg, y así vamos. Nicolás es hermano de Cristian, y hacemos todo un nexo. Aquí el juego es que Chatwin es primo de Sebastián Piñera. Entonces Sebastián Piñera cayó en esto del nepotismo, ¿ya? De integrar a su familia. De hecho, a Andrés Chatwin, él fue en su momento, se le hizo una querella, ¿ya? Por nepotismo, pero solamente fue desvinculado. Si alguna vez vieron que por ahí lo quisieron echar y toda la gente reclamaba, es por esto mismo. Es por esta red de familias, de amistades, ¿ya? Y que existen en nuestro día a nivel gobierno nacional, ¿ya? A nivel alcaldía, a nivel salud, etcétera. No siempre es así, obviamente. Y nuestro último tipo de corrupción en Chile es el soborno y el cohecho. Esto ocurre cuando funcionarios públicos reciben dinero u otro bien por parte de un privado, ¿ya? Es decir, acá un político recibe entonces algún dinero o bien por parte de un privado, y la finalidad es que este privado necesita entonces algún favor, ¿ya? Por ejemplo, si el privado desea algún beneficio de este... Oh, no lo escribí ahí. Pero, por ejemplo, si un privado, ya una empresa privada, necesita, no sé, construir o ganarse el proyecto de construir parte de la carretera en Chile o mejoras para ello, ya él va a ir donde el político que está a cargo y le va entonces a entregar dinero o algún otro bien para que éste sea adjudicado. Entonces, si se dan cuenta, entonces el soborno o el cohecho tal vez no son familiares, ¿ya? Entonces es ahí donde ocurre este tipo de actos, donde la imagen se muestran las manos como serpientes, ¿ya? Entonces, digamos, simbólicamente las serpientes son un elemento venenoso, ¿ya? Con maldad. Si se dan cuenta, hay una red, entonces, donde un privado le están entregando dinero por detrás, él está sobornando a un político y este político también soborna a alguien. Es una red gigante. Vamos a verlo con un caso real, ¿ya? Ocurrido hace muy poco en Chile, el caso de la empresa Isolux, donde pagó diferentes coimas, ¿ya? Que en el lenguaje entonces político las coimas son estas, el soborno, ¿ya? Esta empresa pagó coimas entonces a diferentes políticos para obtener los permisos para adjudicarse proyectos públicos. En el fondo, más de 140.000 millones de pesos acumuló esta empresa gracias a este sistema de coimas, ¿ya? El caso, lamentablemente, sigue siendo investigado. No hay, no hay culpables, ¿ya? Bueno, hay culpables, pero no hay sanciones a los dueños de esta empresa. Aquí se ven algunas obras públicas, ¿ya? Por ejemplo, el estadio de Calama, que en diciembre del 2012, si no me equivoco, ya fue adjudicado por esta empresa, siendo que era una obra pública, ¿ya? Y para realizar obras públicas se abre un concurso, ¿ya? Se tienen que presentar diferentes empresas y la alcaldía, por ejemplo, ve qué empresa cumple con el requisito. Acá no. ¿Qué se hizo? Directamente vino esta empresa y le entrega un monto bastante sabroso, digamos, a la alcaldía de esa ciudad,
y le adjudican nada más el proyecto a esta empresa. Esta empresa también tiene otros problemas en Argentina, con el expresidente Kirchner. Entonces, para concluir y finalizar la clase, hemos revisado 4 tipos de corrupción en nuestro país, ¿ya? El peculado o malversación de fondos, el tráfico de influencias, el nepotismo y el soborno o cohecho. Entonces hay 2 preguntas ahí. ¿Son estos elementos de la corrupción política una amenaza para la democracia en Chile? ¿Por qué? Es ahí donde me quiero quedar. Entonces, estos elementos, chiquillos, de los que están conectados, ¿por qué vendrían a transformarse en una amenaza para la democracia? Si alguien quiere comentar, entonces, ¿por qué piensa que puede ser? Les voy a echar una mano. En los primeros momentos de esta diapositiva, yo les comenté sobre el bien común. El bien común, si ustedes buscan en el capítulo número 1 de la Constitución chilena, ¿ya? Dentro de los primeros artículos, entonces, la Constitución declara esto que habíamos dicho sobre el bien común, que el Estado ya busca entonces el bien para todos y todas. Por tanto, estos actos de corrupción política se ponen en contra absolutamente de lo que es el bien común, porque busca el bien personal, busca el bien para algunos, ¿ya? Siendo que utilizan recursos que son de todos y todas los chilenos, utilizan esos recursos para fines personales, cayendo entonces en estos 4 tipos de corrupción. Me gustaría saber cuál de ustedes conocen o conocían y si saben de algún otro caso, ¿ya? O pueden ilustrarlo con algún ejemplo. Dígame por aquí ahora para ir corrigiendo si se entendió o no la idea. Como por ejemplo la idea de malversación de fondos. ¿Saben de algún caso de algún político, de algún funcionario público que haya utilizado mal estos fondos fiscales? Les recuerdo, chiquillos, que en todo momento, eh, obviamente ustedes aparte Profesor, de... Sí, sí, dígame. yo creo que la AFP usa una malversación de fondos. Ya, a ver, Sebastián. Bien, bien ahí abrió un camino. Muy bien. Las AFP son de carácter privada, ¿ya? Si bien ellos utilizan las utilidades, ¿ya? Para fines personales, eh, claro, en ese caso está utilizando dinero de los chilenos para invertir en asuntos personales.
Pero lamentablemente las AFP están avaladas por la Constitución chilena. No se les puede tocar. Así de simple, así de drástico es, lamentablemente. Viene ahí ese aporte. Algún nepotismo, que es este asunto de algún político ya que coloca a trabajar a algún familiar, a algún amigo. ¿Conocen algún caso? ¿No les hace sentido lo que ha ocurrido en algunas comunas de Chile? Cercanas. La otra vez parece que salió, profe, en las noticias, la ministra de la Mujer, creo que era familiar de Pinochet, algo así. Ya, bien, mira. Alguien puede decir entonces con lo que tú me dices, Seba, pero Pinochet, ¿qué tiene que ver? Si Pinochet ya murió hace varios años, pero correctamente la ex ministra, no recuerdo el apellido en este momento, que era familiar de Pinochet y era, en el fondo estaba dentro de esta red de nepotismo que les mostré anteriormente, que es una red gigante. Chile, lamentablemente, se rige hasta el día de hoy por lo que son los apellidos, ¿ya? Los estatus sociales y el amiguismo. No, si yo soy amigo de alguien y conozco y puede trabajar. Y claro, en este caso que tú mencionas, la ex ministra de la mujer no era la persona más apta. De hecho, las feministas se opusieron desde el día 1 que salió a que ella asumiera este cargo. ¿Algún caso de soborno? No sé si conocen. O podemos imaginar, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, podríamos colocar un escenario hipotético, no estoy diciendo que así sea, que tal vez una persona no lleva salvoconducto, ¿ya? Vamos a colocar el caso de Rengo, los fines de semana, lo detienen carabineros o los militares, y esta persona va a ofrecer entonces un dinero, ¿ya? Entonces ahí queda en manos de el carabinero o el militar aceptar o no este, este dinero, este soborno. Eh, Hay estadísticas que dicen que Chile ocupa dentro así como de los países de Latinoamérica, Chile ocupa un país bajo en cuanto a sobornos. El país que ocupa el primer lugar es México, pero tiene que ver también con la cantidad de población, ¿ya? Dentro de los países importantes también está Perú y Argentina, que ocupan un lugar importante de lo que son los sobornos, donde la policía en general son corruptas. Personalmente no sé por qué Chile no está o ocupa un lugar bien bajo, ¿ya? Siento que las estadísticas acá se han demostrado que la corrupción en cuanto a las Fuerzas Armadas es grandísima. De hecho, yo coloqué el ejemplo del ex general del ejército, Fuente Alba. Bien, chiquillos, no sé si queda alguna duda, porque queda menos de un minuto. Yo al menos voy a enviar la guía, ya, terminando la clase. No sé si queda alguna duda, algún comentario del contenido. No sé si les gustó, lo sabían, para ir cerrando. Ninguna duda, profe. Bien, bien, me parece, bien. Ya pues chiquillos, me despido, que estén muy bien. Gracias, colegas, por estar presentes, inspectora, y gracias a los que se conectaron, ya, y participaron. Les envío la guía en un momento.